Crear contenido es agotador hasta que dejas de luchar contra ti mismo. Llevo más de 2 años creando contenido y durante ese tiempo he tenido muchos periodos en los que crear contenido se ha sentido esa actividad en la lista de tareas que había que hacer simplemente por hacer, que no había ningún tipo de conexión y que tampoco me estaba trayendo ningún tipo de resultado para mi marca personal. Y durante ese tipo de tiempo siempre he pensado que cuando no había resultados o me sentía más desconectado de mi mensaje era porque estaba haciendo poco. Así que lo que hacía para tratar de solucionarlo era poner más esfuerzo para aparentemente así lograr más resultados. Sin embargo, esto solo traía más desconexión con mi mensaje, porque el problema no era en mi esfuerzo, sino era el lugar de donde estaba creando ese contenido. Por eso lo que hice para solucionarlo y para poder anclarme a esa profundidad y esa conexión que tenía con el mensaje que estaba compartiendo y con el contenido que estaba creando, fue crear un sistema que me permitió volver a sentir la creación como ese juego a través del cual puedo compartir quién realmente soy y puedo aportar el verdadero valor que puedo aportar a otros y a través de ahí conectar con esas personas a las que realmente puedo servirles, puedo ayudarles y les resuena lo que yo puedo compartirles. Y precisamente este sistema de 3 pasos es el que hoy te quiero compartir para que tú también puedas volver a conectar si es que te has desconectado en algún momento o conectar realmente si es que nunca has sentido que crear contenido se sentía como un juego para ti, para que así, independientemente del contenido que compartas o del valor que aportes, puedas sentir esa conexión, que lo que estás creando se sienta tuyo, que te represente de verdad, que no se sienta como una lucha constante y que además eso repercuta positivamente en tu mensaje porque te permita conectar con las personas que están buscando el mensaje que tú quizá no te estás permitiendo compartir o te estás limitando de alguna u otra forma por sentir que es una lucha constante, por ser consistente, por ser creativo o por básicamente ser auténtico a través de tu contenido. Así que empezamos ya con el punto número 1. Y el punto número 1 no es el típico punto que te va a resolver todo al instante. Es un punto mucho más profundo, pero es realmente importante. Y es anclarte a tu porqué. Realmente veo a mucha gente hoy en día conectada con un mensaje que no es suyo, compartiendo un mensaje que simplemente es una mezcla de ideas externas, que tampoco le resuena mucho, pero como ve que funciona, simplemente sigue esa tendencia para tratar de ser más visto, ser más reconocido o atraer a más clientes. Y el problema de esto es que en el corto plazo quizá te pueda dar resultados, pero si no estás realmente conectado con el mensaje que compartes, a largo plazo te vas a acabar quemando, desgastando, drenando, no va a ser sostenible y la marca al fin y al cabo no se va a poder construir porque una verdadera reputación y una marca se construye en el largo plazo. Entonces, el problema de seguir tendencias sin antes conectar con tu verdadero porqué es que estás construyendo una audiencia para otra persona, que estás construyendo una marca personal que no es tuya, que no te representa realmente, que es algo que se mezcla entre lo que funciona, pero que realmente no tiene unas bases ancladas que te puedan permitir sostenerlo en el largo plazo. Y precisamente esto es lo que crea que mucha gente hoy no le guste crear contenido o se canse rápidamente de crear un mensaje de forma consistente o de compartir las mismas ideas una y otra vez. No porque sea cansado de repetir esas ideas, sino porque esas ideas nunca fueron suyas. Entonces, cuando tú compartes una y otra vez la misma idea, que tampoco tiene ningún tipo de conexión con quién eres o con tu historia personal, es normal que te frustres, que te desgastes y que llegue un momento en el que ni siquiera sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por eso, el primer punto de todos para que crear contenido no se sienta como una lucha es anclarte a tu porqué, es anclarte a tu visión, a lo que realmente quieres construir, es entender qué tipo de transformación has vivido y quieres compartir con el mundo, es entender qué tipo de valores, qué tipo de principios, qué tipo de curiosidades quieres poner al servicio de otras personas a través de tu mensaje. Porque una vez ahí es cuando empiezas a ubicarte, es cuando empiezas a entender cómo compartirte, es cuando empiezas a entender que todo lo que tú compartes tiene un sentido, tiene un hilo conductor. El otro día una persona me decía que no encontraba el hilo conductor de su comunicación. Y le dije que que dejara de buscar el hilo conductor de su comunicación y se enfocara en convertir su transformación en su propio hilo conductor. Que el propio hilo conductor no está fuera, no tienes que encontrarlo en ningún otro creador que esté ahora mismo en el top 5 de creadores. Que está en tu historia personal, que eres tú el propio hilo conductor. Pero muchas veces no lo vemos por querer ignorar lo que aparentemente somos, por querer copiar lo que aparentemente funciona. Y eso lo que nos hace es chantajear de alguna forma nuestro propio potencial y nuestro propio hilo conductor. Porque cuando estamos apegados a que algo sea visible, a que algo funcione, es cuando nos desconectamos por completo de la verdadera intención y el verdadero valor que ya tenemos en nuestra historia personal, pero que estamos muchas veces ignorando o ocultando o huyendo de él por pensar que no tiene suficiente valor. Así que el principio de todo es este: ánclate a tu porqué, ánclate a por qué haces lo que haces y eso que haces realmente, qué valor contiene, qué valor ha contenido para ti y qué valor puede contener para las personas a las que se lo comunicas. Esto lo vi de primera mano cuando logré 20.000 seguidores en Instagram. A partir de un par de reels virales me di cuenta de que tenía ese reconocimiento o ese tipo de visibilidad que tanto había ansiado, pero no me sentía del todo conectado, porque ese mensaje o ese tipo de visibilidad lo había logrado a través de crear un mensaje que tampoco estaba anclado a mi porqué profundo.
Por lo tanto, por mucha visibilidad que tenía, no me sentía bien y tampoco fui capaz de sostener ese tipo de contenido o de mensaje que aparentemente funcionaba, porque por mucho que funcionara fuera, no estaba conectado conmigo, con mi porqué, con mi visión y con mis valores. Por lo tanto, da igual realmente la viralidad o visibilidad que logres si todo eso va de la mano de un mensaje que no es tuyo o que no te representa o que realmente no quieres sostener en el largo plazo. Por lo tanto, lo más importante antes de saber qué tipo de viralidad o qué tipo de estrategia copiar de otra persona, es anclarte al por qué haces lo que haces y desde qué lugar quieres comenzar a crear. El punto número 2 es basar tu mensaje en lo que sucede en tu vida. Y es que me encuentro a muchas personas que tienen falta de ideas o que piensan que es difícil encontrar ideas constantemente o que simplemente se dedican a scrollear en redes sociales para ver qué tipo de idea es la próxima que van a replicar porque está aparentemente funcionando en otros creadores. Y el problema de esto es que acabas construyendo un feed, un canal o una marca basada en una mezcla de cosas que no son tuyas, que son prestadas. Y aunque te sientas identificadas con muchas de ellas, realmente la mayor parte de las ocasiones esas ideas no se enfocan ni se anclan en la persona en la que tú te has convertido. Y si tú quieres construir una marca personal, o al fin y al cabo un contenido que te represente y que conecte con las personas por quién tú eres, no simplemente por todo lo que sabes, sino por la persona en la que te has convertido, es necesario que tus ideas vayan ancladas a realmente eso que ya forma parte de ti. Eso que ya forma parte de lo que sucede en tu vida, de la persona en la que te has convertido y del proceso que has seguido para convertirte en ese tipo de persona. Por lo tanto, yo aquí hago una distinción muy clara y es pasar de crear contenido a pasar a documentar tu transformación. Al fin y al cabo, crear contenido lo veo como coger ideas externas, buscar lo que funciona, replicarlo, moldearlo sin pensar mucho en cómo va a quedar en tu marca y lanzarlo. Pero sin embargo, si en lugar de eso lo que haces es documentar tu transformación, el juego cambia por completo. Porque aquí es cuando pasas de simplemente compartir ideas o conocimientos o consejos superficiales a compartir lo que te ha funcionado en tu vida desde el lugar único en el que tú lo has aplicado y te ha servido. Porque compartir lo que te ha funcionado en tu vida o lo que sucede en tu vida no es documentar tu día a día, poner lo que comes en redes sociales o explicar el paso a paso que sigues al detalle en tu día. Documentar lo que sucede en tu vida o documentar tu transformación a través de tu contenido, a lo que me refiero con esto, es mostrar a las personas tu forma única de mirar respecto al problema que resuelves. Es mostrar a las personas qué tipo de metodología diferente al resto tú tienes para solucionar el problema que esas personas tienen ahora mismo y que tú ya has resuelto y puedes ofrecer la solución a esas personas. Es ofrecer a las personas qué tipo de diferentes creencias tú tienes respecto a lo que ellas tienen y que a ti te ha permitido lograr el resultado que ellas buscan. O sea, al fin y al cabo, documentar tu transformación es dar a tu contenido todo ese tipo de detalles que nadie más puede dar por ti porque forman parte de la persona en la que te has convertido. Y es precisamente ahí cuando tu mensaje deja de simplemente reflejar una idea externa, replicable, superficial, que mucha más gente puede compartir, es decir, ese tipo de conocimiento, de consejo, de tips, que puede aportar valor, pero que no te representa o ni te diferencia de ningún tipo de persona, a pasar a comunicar ese tipo de valor, ese tipo de mensaje que nadie más puede compartir, porque contiene esa forma única de mirar que tú tienes y que has desarrollado gracias a tu experiencia personal, porque contiene ese tipo de creencias, de ideas, de descubrimientos que tú has logrado en tu camino y que hoy desde ese lugar tú puedes compartirlo para posicionarte como la solución que esa persona que está donde tú estuviste, está buscando ahora mismo. Y justamente aquí es cuando tu contenido deja de necesitar ideas externas constantemente y empieza a enfocarse en reflejar las ideas que aunque tú hoy no las veas, ya forman parte de ti, porque están en cómo te comportas, están en cómo piensas, están en cómo pensabas antes y ahora no piensas, están en cómo hacer las cosas diferente a cómo las hacías antes, están en cómo miras el mundo diferente a cómo lo mirabas antes. En todo ese tipo de detalles está precisamente las ideas que otras personas están buscando para poder ver lo que están haciendo mal, para poder ver lo que necesitan y para poder ver cómo tú les puedes ayudar a llegar a donde ellos desean. Aquí siempre digo que hay dos tipos de contenido para poder aplicar este ajuste en tu comunicación y es el contenido espejo y el contenido proyector. Por un lado, el contenido espejo es el que les refleja a las personas dónde se encuentran y por qué se encuentran ahí. Al fin y al cabo, tú actúas como un espejo que les refleja a las personas que tú sabes, incluso mejor que ellos, lo que están sintiendo, lo que están pensando y lo que están viviendo en este momento. Y además, sabes la causa real de por qué están viviendo eso que no quieren vivir, al fin y al cabo. Tú resuelves un problema a ese tipo de personas y ese tipo de personas tienen un problema que quieren resolver en este momento. Entonces tú ahora mismo, como lo has resuelto, sabes la causa real que lo está causando, pero ellos no. Por eso siguen ahí, porque no saben qué necesitan hacer diferente para poder lograr lo que buscan. Por lo tanto, el contenido espejo es precisamente el que les refleja, oye,
yo sé cómo te estás sintiendo, cómo estás pensando, porque yo estuve ahí. Y además les explica, esto es por esta razón que no estás viendo o de la que aún no eres consciente, al igual que yo tampoco lo era cuando me encontraba donde tú estás en este momento. Y ese tipo de contenido es el que les permite ver que tú les ves a ellos mismos, que tú les entiendes, que tú les comprendes. Es el que les hace sentirse identificado con tu contenido, se hace sentirse como conectado de alguna forma contigo porque sienten que tú les ves de alguna forma de lo que nadie más les puede ver y les puede reflejar justamente lo que necesitan. Entonces, este primer punto te da una autoridad inmediata, porque cuando una persona entiende que tú sabes lo que está viviendo y encima le explicas de alguna forma que le hace sentido en su mente, por qué sigue ahí, por qué está viviendo lo que está viviendo y no quiere vivir, es precisamente cuando esa persona ata a su mente de alguna forma tu marca o tu idea o tu contenido y dice, vale, esta persona me entiende, esta persona sabe cómo ayudarme. Y en segundo lugar, aparte del contenido espejo, es el contenido proyector. Y es precisamente el contenido que se enfoca en reflejarle a la persona cómo sería su vida una vez haya resuelto el problema gracias a tu ayuda. Es decir, qué tipo de cosas estaría viviendo que ahora mismo no puede vivir, qué tipo de cosas estaría haciendo en su día a día que ahora mismo no puede hacer, cómo se estaría sintiendo frente a las mismas situaciones que ahora mismo hoy quizá le limitan, le frustran, le enfadan o le entristecen. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de mejoras, todo ese tipo de cambios que tú has podido experimentar y que esas personas desean experimentar ahora mismo. Porque cuando tú, además de reflejarle a través del contenido espejo lo que esas personas están viviendo y por qué lo están viviendo, les explicas cómo se vería después de aplicar lo que tú les ofreces o lo que tú puedes darles, es cuando esas personas además entienden que tú ya estás donde ellos desean estar, que tú ya has logrado lo que esas personas desean lograr, que tú ya estás viviendo, sintiendo y haciendo lo que esas personas desean vivir, sentir y hacer. Y precisamente aquí es cuando este tipo de contenido, ambos contenidos, lo que hacen es básicamente construir tu autoridad y tu posicionamiento. Sin necesidad de que te sobreexpliques, sin necesidad de que vayas a motivar a las personas con frases bonitas y sin necesidad de que vayas a tratar de justificar por qué tú tienes autoridad y otras personas no, o por qué tú tienes más autoridad que otras personas. Básicamente tu autoridad no nace de decir yo tengo autoridad, nace de poner evidencia en te entiendo porque he estado ahí a través del contenido espejo y te entiendo lo que quieres hacer y yo lo he logrado de esta forma porque yo lo he logrado y soy completamente coherente con lo que digo. Entonces, la autoridad no nace de tratar de justificarte, nace de mostrar a otras personas la evidencia de que sabes cómo resolver su problema, ya lo has logrado en tu vida y quizá también lo has logrado con otras personas similares a ese tipo de persona a la que quieres ayudar, ¿vale? Así que estos dos tipos de contenido te recomiendo mucho que los apliques porque son clave para convertir tu contenido en esa documentación de tu transformación, en esa expresión natural de quién eres, en esa extensión de la persona en la que te has convertido. Y con esto dicho, el punto número 3 es buscar el mejor vehículo para tus ideas. Una vez que tenemos claro la base y el porqué de nuestro mensaje, la intención clara de lo que queremos compartir y de quién somos para poder compartirlo, y además el tipo de contenido que no solamente aporta valor o muestra nuestros conocimientos, sino que además muestra a la persona en la que nos hemos convertido gracias a lo que compartimos, es hora de empaquetar nuestro mensaje para darle el vehículo adecuado a nuestras ideas para que lleguen enfrente a las personas adecuadas. Al fin y al cabo, la comunicación o el vehículo de tus ideas es como ese puente entre ti y la persona que lo está buscando, ¿vale? Y los ojos de la persona que está buscando necesita justamente esas ideas. Por lo tanto, cuando tú no tienes un puente entre lo que comunicas y entre la persona a la que ayudas, esas ideas, por muy valiosas que sean o por muy útiles que puedan serle a ese tipo de persona, no las va a ver, no las va a reconocer porque no le están llegando, simplemente porque no las están llegando. No porque no sean valiosas, no porque las ignore, no porque no les sirvan, sino porque no le están llegando. Ese es un problema que cometemos muchas veces, pensar que nuestras ideas no son valiosas porque nadie las vea y muchas veces es porque no estamos dando el vehículo adecuado para que esas ideas puedan llegar a los ojos de quien realmente las necesita. Así que el tercer paso consiste en darle a nuestras ideas el vehículo adecuado para asegurarnos que lleguen a la persona adecuada. Y con esto me refiero a no replicar ideas ajenas, sino basarte en tus propias ideas. Pero además de eso, buscar el vehículo adecuado para llegar a las personas adecuadas. Y esto sí necesita empaquetar tu mensaje de alguna forma que sea más rentable, más visible y que tenga el potencial de alcanzar a ese tipo de personas. ¿Cómo hacemos esto? Pues mirando fuera. ¿Cómo hacemos esto? Pues robando como un artista. Al fin y al cabo pensamos que muchas veces cuando yo digo lo de no copies otras ideas, pensamos que tenemos simplemente que enfocarnos en nosotros mismos e ignorar al resto del mundo. Pero eso tampoco es verdad, porque si ya está funcionando un tipo de formato, un tipo de vídeo, un tipo de modelo, un tipo de estructura, un tipo de título,
¿Por qué no vamos a utilizarlo? ¿Por qué no vamos a aprovecharnos de esa cosa que ya sabemos que está funcionando fuera? Que ya sabemos que a otras personas les puede interesar. Así que aquí el tercer paso sería para agilizar mucho más la creación de contenido, para poder hacer mucho más fácil crear contenido auténtico, alineado y que además tenga el potencial de ser visible para las personas adecuadas, tenemos que también aprovecharnos de alguna forma, ser inteligentes y estratégicos en este proceso para poder convertir nuestro mensaje y empaquetarlo de ese tipo de formato, de modelo, de estructura que permita llegar a las personas adecuadas, que permita ser visible frente a las personas que realmente le pueden servir ese tipo de mensaje. Así que observa qué tipo de formato o qué tipo de estructura puede estar funcionando alineado con lo que tú ya estás creando y con las ideas que tú compartes. Es decir, en otro tipo de creadores de tu industria que pueda estar funcionando ese tipo de formato, pues observa cómo realmente lo están compartiendo ellos para tú poder de alguna forma impregnarte de su formato o de su capacidad de crear de esa forma. Y a partir de ahí, una vez que tu idea esté validada a través de tu historia personal y que el formato esté validado a través de lo que funciona afuera, te aseguro que es mucho más fácil y mucho más simple sostener el proceso, crear contenido que te resuene, por supuesto, contigo mismo y crear un mensaje que tenga mucho más potencial para visibilizarse frente a las personas a las que puedes atraer, a las que puedes ayudar y a las que puedes servir dentro de tu contenido o de tu servicio. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo claro es que yo hace tiempo me di cuenta de que estaba ignorando una de mis capacidades más naturales que quizá es comunicar de forma fluida. Entonces me di cuenta de que mi juego está aquí quizá. Mi juego está aquí más allá de escribir o más allá de crear contenido con guión. Me di cuenta de que podía comunicar sin guión de forma mucho más fluida, auténtica y que realmente estoy conectado con el mensaje que comparto. Entonces aprovecho mi ventaja, observo a las personas que hacen lo mismo o comparten de la misma forma y trato de empaquetar mi mensaje para que tenga mayor potencial de llegar a las personas adecuadas. Simplemente eso. Me anclo a mí porque me anclo a las experiencias que se han basado en mi vida para poder compartirlo desde lo que sucede en mí y no desde ideas externas, y a partir de ahí empaqueto mi mensaje para que tenga el formato adecuado y el recubrimiento adecuado para tener la visibilidad que mi mensaje necesita para ayudar a las personas a las que quiero servir. Y con estos tres pasos te aseguro que este sistema se vuelve extremadamente mucho más fácil de sostener y sobre todo de sentirte conectado con el mensaje que compartes, para no quemarte, para no drenarte y sobre todo para no vender tu alma a cambio de unos likes o de unas visitas. Así que si te ha servido te recomiendo mucho que te mires el primer enlace de la descripción en el que voy mucho más profundo con todo esto. Te comparto un manual express gratuito en el que te comparto además 3 ajustes donde puedes hacer en tu comunicación para que realmente represente quién realmente eres y te posicione de forma única y de forma auténtica como coach o mentor. Si lo quieres, te tienes el primer enlace de la descripción. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido y te veo como siempre en el próximo.